Brasil, ¿ayudará realmente Bolsonaro a restablecer la democracia en Venezuela? Por otra parte, ¿hasta qué punto la política exterior del gobierno de España está afectando la transición hacia la democracia en Venezuela? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio que privilegia el análisis independiente en tiempos donde las distracciones son más fuertes que las señales. Para esta entrega invité al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. También fue ministro de Estado, ministro de la Presidencia y ministro de la Defensa en los gobiernos constitucionales de Sánchez de Lozada, Goni, en su país natal, Bolivia. El doctor Carlos Sánchez Berzaín es politólogo también, abogado y sociólogo. En definitiva, es un intelectual a carta cabal y por esta razón me interesaba conocer su perspectiva integral sobre el caso Brasil y sobre el caso de la política exterior de España en América Latina para sostener dictaduras. Pero primero vamos con mi editorial. Hablemos de Brasil y de Jair Bolsonaro, quien el próximo 28 de octubre del presente año 2018 podría convertirse en el nuevo presidente de la nación sudamericana. Para enterarme con detalle de la situación, conversé con varias personas que conocen mucho más que yo sobre la nación carioca. Por lo tanto, quiero compartir un análisis sobre Bolsonaro que integra la perspectiva de los mercados por una parte, la perspectiva de las calificadoras de riesgo político por otra parte, la preocupación sobre la democracia de Brasil es un tercer punto y finalmente haré un enfoque más parroquial, es decir, evaluar si nos conviene a los venezolanos opositores al régimen castrochavista que gane Bolsonaro. Punto número 1. ¿Qué dicen los banqueros? Pronostican que Bolsonaro ganará. Los mercados ven a Bolsonaro con buenos ojos y han reaccionado positivamente frente a la posibilidad de que el militar retirado se convierta en el nuevo presidente de Brasil. Bolsonaro habla de reformas liberales y esa palabra gusta mucho en el sector financiero. Además, su asesor económico es el millonario Pablo Guedes, quien es considerado amigo del mercado. ¿Recuerdan a los Chicago Boys de Chile en la década del 70? Pues bien, el señor Guedes tiene la misma formación, egresó de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Ahora bien, los banqueros están a la expectativa sobre la prometida reforma fiscal. Hay preocupación y se piensa que el principal reto de Bolsonaro será precisamente intentar llevar a cabo esta reforma exitosamente. La razón es que los resultados electorales del pasado 7 de octubre dejaron fragmentada la composición del Parlamento brasileño. Por lo tanto, Bolsonaro tendrá que negociar con los bloques opositores que en conjunto son mayoría en el Congreso. Hay escepticismo sobre la capacidad de Bolsonaro para construir alianzas parlamentarias. Si Bolsonaro no resuelve este tema, el mercado brasileño será volátil e inestable en gran medida, con lo cual tampoco podrá atraer inversión extranjera necesaria para llevar a cabo una gestión exitosa. Punto número 2. ¿Qué se dice desde las firmas de análisis de riesgo político? También pronostican que Bolsonaro ganará. Para poder lograr sus principales objetivos, Bolsonaro tendrá que materializar una reforma de la Constitución de Brasil. Hay coincidencia aquí con los banqueros en cuanto a que el mayor reto de Bolsonaro será la concreción de alianzas parlamentarias. Bolsonaro tiene, para que tengan una idea, en este momento apenas 131 diputados aliados para una reforma pro libre mercado de un total de 513 curules. El país está en crisis económica y Bolsonaro no tendrá suficiente dinero para maniobrar de entrada porque 2/3 del presupuesto nacional van directamente destinados
a los salarios de los funcionarios públicos, a la salud, al sistema de salud universal y a las pensiones. Punto número 3. Influyentes intelectuales en Occidente consideran que Bolsonaro representa una amenaza a la democracia liberal. Recalcan que Bolsonaro es un militar con tendencias autoritarias que tiene simpatía por la cruel dictadura que gobernó Brasil en la década del 70 y parte de la década del 80. Alarma que para Bolsonaro el principal error de esa dictadura fue que le faltó matar a por lo menos otros 30.000 personas. Declaraciones hechas por él mismo en la televisión pública. También hay preocupación porque Bolsonaro apoya abiertamente la tortura y desprecia los derechos humanos. En consecuencia, Bolsonaro podría torcerle el brazo al Congreso y a otras instituciones que se le opongan por medio de mecanismos autoritarios. Para finalizar, ¿nos ayudará Bolsonaro a restablecer la democracia en Venezuela? No tengo ánimo de ser aguafiesta en relación con las expectativas positivas que se tejen sobre Bolsonaro. Sin embargo, con base en las señales que están sobre la mesa, voy a hacer un breve análisis de riesgo político para Venezuela en lugar de enfocarme en las bondades de Bolsonaro, las cuales ya han sido expuestas ampliamente en otros espacios de discusión. Que quede claro, si Bolsonaro, más allá de la retórica polarizante propia de episodios electorales, se convierte en un detonante real de la caída de la dictadura de Venezuela, lo considero personalmente como un aliado fundamental. Ahora bien, esto no será fácil porque la dictadura de Venezuela intentará de alguna manera contener el fenómeno Bolsonaro por medio, pienso yo, de un acuerdo con este que al menos incluya un pacto de no agresión. ¿Aceptará Bolsonaro llegar a un pacto con Maduro? ¿O cómo hará esto? Pues bien, la dictadura de Venezuela sabe ganar influencia política en centros de poder claves y que le interesan. Lo hizo con la administración Obama a través del embajador Shannon, algo que quiere reeditar ahora por la vía del senador Corker. Lo está haciendo en España con éxito a través de Podemos y del expresidente Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿cómo la dictadura ganaría influencia política en Brasil? Pienso que atacará el talón de Aquiles de Bolsonaro, es decir, el Congreso brasileño. Si Bolsonaro no se convierte en un dictador, entonces el éxito de su gestión dependerá en gran medida de los arreglos políticos que alcance con los congresistas brasileños. Me da la impresión de que la dictadura de Venezuela intentará comprar facciones parlamentarias o congresistas lulistas o del llamado Centrum que le hagan lobby ante Bolsonaro. Un lobby que podría incluir aspectos como el siguiente: no te metas con la dictadura de Venezuela, vamos a tolerarla y hasta encubrirla a cambio de ayudarte a pasar tal o cual reforma. Hay riesgo de que Bolsonaro, puesto entre la espada y la pared, sea pragmático y termine tolerando convenientemente la dictadura de Maduro para satisfacer intereses propios en el corto plazo. Quizás se trate del mismo dilema que enfrentó el presidente Bush en el año 2004 en cuanto a si debían o no reconocer el referéndum revocatorio en Venezuela. Sabemos que la guerra de Irak produjo dos cosas fundamentales: una situación tensa a lo interno de Estados Unidos y generó volatilidad de los precios del petróleo. Por esa razón, entre otras, Estados Unidos optó por tolerar el castrochavismo en Venezuela, aunque en el año 2002 había consentido el golpe del 11 de abril. ¿Cómo será la relación entre Bolsonaro y Maduro? Amanecerá y veremos. Conversé con mi invitado sobre este y otros temas. El doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene una posición bastante interesante. Veamos.